Buenas noches, mis hermanas, mis hermanos. Es una bendición estar frente a ustedes. Bendecimos a todas las familias allí donde nos están escuchando a través de Facebook Live. Queremos decirle que hoy traemos un tema que más que prédica es una enseñanza, pero es un tema muy importante que lo podamos entender y respetar, porque Dios es un Dios de orden. Por esta razón es que es importante que lo entendamos y que lo respetemos. El tema de esta noche se titula El sacerdote que no tiene cargo. Está interesante, ¿verdad? Porque, miren, para poder decir que el hermanito o la hermanita no tiene cargo o no está haciendo su trabajo, tenemos que conocer cuál es el trabajo de la hermana o del hermano. Porque si usted y yo no sabemos, no conocemos cuál es el trabajo, entonces ¿cómo podemos asegurar que no está haciendo su trabajo? Amén. Entonces, por eso, para poder entender este tema, vamos a empezar explicando quién es un sacerdote. Segundo, ¿cuál es el cargo que tiene un sacerdote? Y una vez entendamos, comprendamos quién es un sacerdote y el cargo que tiene, allí podemos ya juzgar cuando un sacerdote o en qué momento se convierte en un sacerdote sin cargo. Amén. Muy bien. Fíjense que, primeramente, ¿quién es un sacerdote? Según en el libro de Números, en el capítulo 8, versículo 5, lo vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Números capítulo 8, versículo 5: Yahvé dijo a Moisés: aparta a los levitas de entre los demás hijos de Israel y purifícalos. Fíjense que un sacerdote es una persona escogida, elegida, es apartada y es purificada. Dios le dice a Moisés: apártame a los levitas de entre los demás, apártamelos y purifícalos. Entonces, primer punto, un sacerdote es una persona elegida, escogida, apartada, separada de los demás y purificada. Pero también un sacerdote es una persona consagrada. Éxodo capítulo 29, versículo 1. Esta es la manera como consagrarás a los sacerdotes. Tomarás un novillo y 2 carneros sin defecto alguno, panes hacimos y una torta sin levadura, amasada con aceite, como también buñuelos hacimos untados con aceite. Todo lo harás con la flor de harina de trigo puesto en un canastillo. Lo ofrecerás junto con un novillo y 2 carneros. Entonces, en segundo lugar, un sacerdote es una persona consagrada.
También un sacerdote es una persona ungida. Levítico capítulo 8, versículo 12. Moisés derramó óleo sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Entonces, un sacerdote es una persona ungida también. También un sacerdote es una persona santa. Éxodo capítulo 29, versículo 44. Así santificaré la tienda del encuentro y el altar. Así santificaré a Aarón y a sus hijos para que sean sacerdotes míos. Entonces, el sacerdote es una persona santa. Pero no solamente eso, fíjense. El sacerdote es para siempre y su autoridad está por encima de todos nosotros. Levítico capítulo 21, versículo 10. El sacerdote que ha sido puesto más alto que sus hermanos, sobre cuya cabeza se ha derramado el óleo de unción, y que ha sido consagrado con la investidura de los ornamentos, en ningún caso tendrá su cabellera suelta, ni rasgará sus vestidos. No se hará impuro por haberse acercado a un muerto, aún por un padre o una madre. No puede salir del lugar santo sin profanar el orden del lugar santo, porque el óleo que lo consagró a su Dios permanece sobre él como una diadema sobre su cabeza. Yo soy Yahvé, dice el Señor. Entonces se fijan, un sacerdote no es cualquier persona. Un sacerdote es una persona elegida, escogida, apartada, llamada, consagrada, santificada. El sacerdote no es cualquier persona. Si ustedes han escuchado allá afuera que el sacerdote es un pecador igual como yo y como tú, estamos totalmente equivocados. El sacerdote no es cualquier persona. Dice la palabra de Dios que el sacerdote, el sacerdote que ha sido puesto más alto. Oigan bien que la palabra no dice que el sacerdote que sea más alto. No. Ser alto es una cosa, pero que ha sido puesto en alto, eso es otra cosa. ¿Sí entendemos eso? Dice la palabra que el sacerdote que ha sido puesto más alto que sus hermanos, ¿ven? Y que ha sido consagrado con los ornamentos adecuados. Esa unción permanece como diadema, dice, sobre su cabeza. Él es Dios, Él lo ha consagrado. Y eso no significa que el sacerdote no pueda pecar o fallar. Eso no significa eso. Pero la unción permanece. Y nosotros debemos de reconocer eso. Esa autoridad. Entonces el sacerdote no es cualquier persona. Lo creamos o no, no es cualquier persona. Es escogida, elegida, llamada, apartada, separada de los demás. ¿No se han fijado que los sacerdotes dejan su familia? Sí, dejan su familia. El sacerdote no es cualquier persona. Ahora, ese es el sacerdote. Pero ahora vamos a ver cuál es el cargo. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los encargados de confesar al pueblo. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los encargados de orar
por los pecados del pueblo y por la persona. Y también el sacerdote era el encargado, el elegido, el autorizado para ofrecer el sacrificio tanto por el pecado, por la persona, el sacerdote. Y fíjense, eso lo va a decir en Levítico capítulo 5, versículo 5. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y por la persona. Y en los capítulos 1, 2 y 3, que no lo voy a leer porque es muy grande la lectura, pero ahí lo pueden leer ustedes en los capítulos 1, 2, 3 y 4 del libro de Levítico. Allí va a explicar los diferentes sacrificios y ofrendas que se hacían. Pero era el sacerdote, el autorizado, el elegido, el consagrado para hacer dichas expiaciones. Era el sacerdote. Y en el Nuevo Testamento, fíjense, van a ser los discípulos, los llamados, los elegidos, los consagrados, los autorizados para bautizar. San Mateo capítulo 28, 19. No voy a leerlo porque es mucha la lectura, voy a ir solo dando citas bíblicas. Los discípulos van a ser los elegidos, los autorizados y los consagrados para transmitir el Espíritu Santo a través de la imposición de manos, lo que la iglesia llama el sacramento de la confirmación. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 19, versículo 6. Fíjense, los discípulos en el Nuevo Testamento van a ser los autorizados, los encargados de perdonar pecados. Fíjense, eso lo encontramos en San Juan capítulo 20, versículo 20. En el Nuevo Testamento, los discípulos van a ser los elegidos, los consagrados y los autorizados para ofrecer el sacrificio por el pecado. Eso lo encontramos en San Lucas capítulo 22, versículo 17. En el Nuevo Testamento, los discípulos van a ser los encargados, los elegidos y los autorizados para dar la unción a los enfermos. Santiago capítulo 5, versículo 14. En el Nuevo Testamento, los discípulos van a ser los elegidos, los llamados, los consagrados, los autorizados para legalizar los matrimonios. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 25. Por eso, con los apóstoles va a empezar el nuevo sacerdocio. Fíjense, porque los apóstoles van a ser los elegidos, los encargados, los autorizados para hacer todo lo que los levitas sacerdotes hacían en el Antiguo Testamento. Los apóstoles van a hacer todo ello, con la excepción que en el Nuevo Testamento
se va a bautizar. Los sacerdotes del Antiguo Testamento no bautizaban, y en el nuevo sacerdocio sí se va a bautizar. Ese es uno de los cambios que hay, ¿verdad? También los levitas ofrecían animales como sacrificios por el pecado. En el Nuevo Testamento va a ser pan y vino lo que se va a ofrecer por el pecado, ¿sí? Y yo sé, mi hermano, que es posible que haya alguien diciendo: allí no dice que son sacerdotes, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento. Tranquilo, para allá voy. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Palabra de Dios. Dice la Escritura que tenemos un nuevo sacerdocio. Ya no es al estilo de los levitas. Ahora es un sacerdocio al estilo de Melquisedec. ¿Y qué es lo que hacía este sacerdote Melquisedec? Ofrecía pan y vino. Esa es una de las diferencias con el nuevo sacerdocio. Que los levitas del sacerdote antiguo ofrecían animales como sacrificio. En el nuevo sacerdocio se va a ofrecer pan y vino. El segundo sacerdocio, el segundo cambio, ya lo dije, es el bautismo. En el Antiguo Testamento, los antiguos sacerdotes no bautizaban. Ahora sí se bautizan, sí nos bautizamos. La tercera diferencia es que en el antiguo sacerdocio solo podían ser sacerdotes los de la tribu de los levitas, ¿sí? En el nuevo sacerdocio, cualquier hombre de cualquier raza, de cualquier lengua, puede ser sacerdote. Eso sí, tiene que ser llamado, elegido, escogido, apartado, consagrado. Eso sí. ¿Se fijan? Esas son las tres diferencias que encontramos entre el antiguo sacerdote y el nuevo. ¿Sí? El sacrificio, pan y vino por animales, el bautizo, y que ahora cualquier hombre de cualquier raza. Por eso es que hoy vemos sacerdotes de Argentina, sacerdotes de Polonia, sacerdotes de El Salvador, de Estados Unidos, porque hubo ese cambio. El mismo empezó con Jesús. Jesús era de la tribu de, a ver quién ellos, Judá, ¿qué? De Judá, ¿eh? Y en el antiguo eran los levitas. Entonces el nuevo sacerdocio empieza con Jesús. Él rompe esa pared, ¿verdad? Nuevo sacerdocio. Entonces, ahora que ya sabemos quién es el sacerdote y cuál es el cargo, en el sacerdocio en el Nuevo Testamento es, en otras palabras,
administrar los sacramentos, que ya los mencioné: bautizo, confirmación, el perdón de pecados, la unción de los enfermos, la Eucaristía. Ese es el cargo en el Nuevo Testamento. Ahora que ya sabemos quién es el sacerdote y cuál es el cargo, ahora sí, vamos al tema, porque el tema es el sacerdote que no tiene. Ese es el tema. Entonces, ahora vamos a empezar el tema, así que no se me alegren. Es importante aclarar eso. Fíjense que en qué momento un sacerdote se convierte en un sacerdote sin cargo. ¿En qué momento? Dos. Primeramente, un sacerdote se convierte sin cargo cuando no hace lo que Dios le ordena. Fíjense. Cuando un sacerdote consagrado, cuando un sacerdote ha sido llamado, elegido, consagrado, apartado y, ¿verdad?, con todos los ornamentos, pero no hace lo que Dios le ordena, entonces se convierte en un sacerdote sin cargo. Levítico capítulo 10, versículo 1. Esto sí lo vamos a leer. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego e incienso y ofrecieron a Yahvé un fuego que él no les había mandado. Y en eso un fuego salió de la presencia de Yahvé y los devoró, y murieron allí delante de Yahvé. Palabra de Dios. Fíjense, mis hermanos, que estos hijos de Aarón eran sacerdotes y habían sido consagrados, habían sido elegidos, llamados, apartados, habían recibido la unción, eran personas santas. Pero entonces, y ofrecían sacrificios. Entonces, pero ¿cuál fue el problema de ellos? Dice la palabra que no sé si fue por iniciativa propia o fue que alguien, un amigo o pariente, se le ocurrió pedirle que le ofrecieran un sacrificio. Yo no sé si manipularon o no sé, ¿verdad? El modo que ese sacrificio no lo había ordenado Dios. O fue invento de ellos, iniciativa de ellos, o fue que alguien se lo pidió, pero que no era mandato de Dios. Ese sacrificio no lo había mandado Jesús, digo, Dios. Y dice la palabra que de inmediato salió un fuego de la presencia de Dios y los devoró. Murieron allí. Es un sacerdote sin cargo, porque lo que está haciendo no lo ha mandado Dios. Peligroso eso. Fíjense, por eso va a decir el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1125. Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1125. Por eso, ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a la voluntad del ministro o de la comunidad. Incluso la suprema autoridad de la Iglesia no puede cambiar la liturgia a su árbitro, sino solamente en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al ministerio de la liturgia. Palabra de la Iglesia. Dice la Iglesia que ningún rito sacramental
puede ser modificado ni manipulado por el sacerdocio, ni la autoridad, dice, ni la máxima autoridad de la iglesia no puede modificarlo porque le da la gana, ni por el sacerdote ni por la comunidad. No se puede. La iglesia reconoce lo delicado que es. No se puede manipular. Y es bien importante que lo entendamos nosotros, que lo comprendamos y que lo respetemos. Cuando el sacerdote dice esto no, es no. No, tú y yo podemos llegar donde el sacerdote y pedir cualquier cosa, ¿verdad? Si lo podemos hacer. Pero si el sacerdote dice no, hay que respetar eso, porque él sabe por qué. Él sabe por qué dice no. ¿Sí? Esto no. Entonces es bien importante, porque cuando el sacerdote no se rige por las reglas de la iglesia, obviamente la iglesia pues está inspirada por Dios y va respetando, pues, ¿verdad? Les digo, Dios es un Dios de orden y hay que reconocer y respetar esa autoridad. Por eso dice la palabra: el sacerdote que ha sido puesto más alto que sus hermanos, esa unción permanece para siempre. Fíjense que, en segundo lugar, ¿en qué momento se convierte un sacerdote sin cargo? Segundo, cuando alguien se autoproclama, fíjense esto, cuando alguien se autoproclama líder de una iglesia o de un ministerio que solo un sacerdote llamado, consagrado, elegido y ungido lo debe de hacer. Esto es bien peligroso. ¿En qué momento se convierte un sacerdote sin cargo? Cuando alguien se proclama líder, pastor, ¿verdad? Dirigente de una iglesia o de un ministerio, que solo un sacerdote consagrado lo puede hacer. Y vamos a la palabra. Levítico 17, versículo 4. Cualquier hombre del pueblo de Israel que sacrifique un ternero, una oveja o una cabra dentro del campamento o fuera del mismo, y no lo lleve a la entrada de la tienda del encuentro para presentarlo como ofrenda a Yahvé ante su morada, será considerado como reo de sangre, y por haber derramado sangre será borrado de su pueblo. Los hijos de Israel no sacrificarán más sus víctimas en el campo, sino que las traerán al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. Allí lo ofrecerán a Yahvé como sacrificio de comunión. Palabra de Dios. Fíjense, mis hermanos, dice la palabra de Dios que cualquier hombre que sacrifique, acuérdense que los sacrificios se hacían por el pecado, para el perdón de los pecados. En el Nuevo Testamento ya no es animales, es el pan y vino. Cualquier hombre que sacrifique, dice, una víctima y no lo lleve a la entrada de la tienda, o sea, al sacerdote, será considerado reo de muerte y será eliminado de su pueblo. Porque, mi hermano, te voy a decir algo: eso de ofrecer el pan y vino, eso de perdonar pecados, eso de confesar, eso de bautizar, eso de imponer las manos, eso de legalizar matrimonio, eso solo lo debe de hacer un sacerdote consagrado, elegido, llamado.
Cuidado estés pensando autoproclamarte líder y tomar esa posesión y hacer esos oficios que solo lo debe de hacer un sacerdote consagrado, elegido. ¿Quién sabe que yo anduve en las iglesias separadas? Yo anduve en esas iglesias separadas, no mucho tiempo, pero les quiero decir algo. Como hermano separado o confundido, no pudiera dar este tema, porque a mí me hubiese gustado que aquí dijera, por ejemplo, el nuevo sacerdote, el nuevo pastor. No, porque estamos en un nuevo sacerdocio. No, me hubiese gustado que la palabra dijera, llévenselo al pastor, pero aquí dice, llévenselo al sacerdote. O que dijera, el antiguo pastor va a ser cambiado por un nuevo pastor. Pero no dice así, dice, el antiguo sacerdocio no llevaba a la plenitud. Hubo necesidad de un cambio, no de pastor, sino de sacerdote. ¿Se fijan? La palabra dice, hubo necesidad de hacer un cambio de sacerdocio, no de pastores. ¿Me entienden? Lo digo con respeto. Si alguien lo mira, con respeto. Yo solo estoy leyendo la palabra y estoy, ¿verdad? Si la palabra dijera, pues, respeto. La palabra lo dice. Entonces, mi hermano, es bien importante que entendamos esto. Eso de confesar pecados, eso de ofrecer el pan y vino, eso solo le toca a un sacerdote consagrado. Y el que ofrece un sacrificio de esta clase, a este nivel, será eliminado, dice la palabra. Será considerado un reo de muerte. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Nadie se salta. Ustedes saben la sucesión apostólica o el orden sacerdotal. Nadie se salta ese orden. Tenemos que respetar eso. Por eso va a decir en Hebreos capítulo 5 versículo 4. Si alguien tiene duda, sigamos, leamos esta cita bíblica. Hebreos capítulo 5 versículo 4. Nadie se apropia de esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se lo otorgó a aquel que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar se dijo, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Palabra de Dios. ¿Se fijan? Nadie se atribuye esta dignidad, nadie se apropia, sino que tiene que ser llamado, como fue llamado Aarón, como fueron llamados los apóstoles. Debe ser llamado, elegido, consagrado, para que pueda ofrecer un sacrificio. Ese sacrificio de pan y vino es por el perdón de los pecados. Esos son oficios que solo le toca y lo debe de hacer un sacerdote consagrado, llamado, elegido. Y fíjense bien cómo va el orden. Por eso, en Hechos, en capítulo 6, versículo 2. Hechos capítulo 6, versículo 2. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron, no es correcto que descuidemos la palabra de Dios para hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hermanos de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea.
mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Se fijan, mis hermanos? ¿Cómo va el orden? Fíjense bien. Dice la palabra que primeramente Dios Padre consagró o hizo sumo sacerdote a Jesús. Fíjense. Primero Dios Padre hace sumo sacerdote a Jesús. Luego Jesús llama, elige, aparta a los apóstoles y los consagra, los autoriza para que ofrezcan pan y vino, para que administren el perdón de los pecados. Les da esa autoridad. Pero luego más adelante los apóstoles van a elegir a otros. Y así sucesivamente hasta llegar a nuestros días. Por eso que la sucesión apostólica tiene que venir desde los apóstoles. Porque es así. Y nadie se atribuye a esta dignidad, dice la palabra, sino que tiene que ser llamado. Si yo no he sido llamado, si yo soy sacerdote, me considero sacerdote, pero no he sido llamado a través de esa línea, de ese orden sacerdotal, que a través de Jesucristo y después de Jesucristo los apóstoles y luego los sucesores, etcétera, etcétera, hasta llegar a nuestro día. Si no vengo en esa línea, yo no he sido llamado a través de la sucesión apostólica. ¿Sí? Por eso, y también dice la iglesia que tenemos que respetar, y eso puede ser lo puede administrar, o sea, solamente que la iglesia autorice, el obispo, el sacerdote, que lo autorice, uno puede hacer ciertas cosas. Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1401, dice así: si a juicio del ordinario se presenta una necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar los sacramentos como la Eucaristía, la penitencia, unción de los enfermos, a cristianos que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, pero que piden estos sacramentos con deseo y rectitud. En tal caso, se precisa que profesen la fe católica respecto a estos sacramentos y estén bien dispuestos. Palabra de la Iglesia. Entonces se fijan cómo va. Dice la Iglesia que si a juicio del ordinario, a juicio, o sea, ¿qué significa juicio? Que si un sacerdote ordenado o el obispo considera necesario que los ministros católicos deben de administrar los sacramentos, entonces sí lo deben de hacer. Pero si el encargado, el obispo o sacerdote lo considera, dice, si se presenta una necesidad grave, si a juicio del ordinario considera que hay una necesidad grave, o sea, él debe de decir, sí, lo pueden hacer, pero si no, no. Eso le toca al sacerdote, eso le toca al obispo, eso le toca al líder. Nadie puede hacer o administrar un sacramento sin autorización, solo en caso de que el ordinario lo considere.
caso de necesidad. Así que mi hermano, tenemos que nosotros reconocer, tenemos que respetar este orden, porque Dios es un Dios de orden. Cuando Dios eligió a los apóstoles, dejó un líder. Todos sabemos. ¿Ven? Dejó un líder. Y cuando ese líder murió, tuvieron que elegir otro líder. ¿Pero quiénes? Los mismos que Jesús había elegido. De allí mismo. No pudo haber salido un líder fuera de ese grupito. Por eso si ustedes se fijan, cuando los nuevos apóstoles van a ser elegidos por los apóstoles, no se escucha decir un apóstol, pero fuera de los que no fueron elegidos. O sea, Dios es un Dios de orden. Entonces, tenemos que respetar esa autoridad, tenemos que reconocer, para que no nos vaya a pasar como aquellos que ofrecieron sacrificios sin ser sacerdotes y fueron eliminados. ¿Sí? Fueron eliminados. Tenemos que reconocer esa autoridad que viene de Dios, porque Dios es un Dios de orden. O sea, hay que tener ese cuidado. El hecho de que a mí no me guste el sacerdote o lo que está pasando en la iglesia, cómo me tratan en la iglesia, eso no me da derecho de formar otra iglesia. ¿A dónde dice eso? ¿Verdad? Porque muchas veces, si ya conocemos de la palabra y tenemos, ¿verdad?, nos puede venir eso a la mente. Hagamos pues otra iglesia que ya no tenga, o sea, otro grupo, pero siempre siguiendo la iglesia. Pero en el caso de decir ya no, fuera de la iglesia, allí ya no con la iglesia, o sea, allí estamos ya fuera. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que reconocer que los sacrificios y los sacramentos solo los pueden administrar los sacerdotes, y en caso de necesidad lo tienen que aprobar la iglesia. O sea, nadie se puede atrever a decir esto está fuera de control, está fuera del orden de Dios. Por muy crecido que te sientas, por muy conocedor de la palabra, no podemos saltarnos esta autoridad, porque es un Dios de orden. Tengan cuidado a estar pensando formar otra iglesia. No, aquí no. Por eso, mi hermano, en esta noche voy a pedirles allí que le pidamos a Dios un espíritu de humildad, que le pidamos a Dios un espíritu de reconocer esa autoridad del sacerdote. Tenemos que respetar eso. Pidámosle a Dios que nos regale ese conocimiento, esa humildad de que Dios ha puesto a los sacerdotes
con un cargo mayor que nosotros. Dice la palabra, el sacerdote que ha sido puesto más alto que los demás. Su unción que lo consagró a Dios permanece para siempre. Y su autoridad permanece. No podemos decir o atrevernos a decir que ese es igual que nosotros. La Biblia dice otra cosa. El sacerdote que ha sido puesto más alto que los demás, que ha sido ungido, consagrado, que ha sido apartado de los demás, que ha sido llamado, la unción permanece para siempre. Y no importa si peque o haga lo que haga. Por eso decía un sacerdote en una ocasión que él podía ser sacerdote incluso en el infierno. ¿Ve? El hecho que un sacerdote peque no quiere decir que ya es igual que yo. No. Sigue siendo sacerdote. Sigue teniendo la autoridad. Claro, les va a entregar cuenta de eso también. Pero ese es él. Mi deber es reconocer su autoridad. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso dice en uno de los pasajes, Levítico, de los primeros pasajes, dice que si el sacerdote peca, mancha al pueblo. O sea, allí no dice que el sacerdote no peca, no, sí puede pecar, sí puede fallar como humano, pero su autoridad permanece. Y es deber del pueblo, de nosotros, reconocer esa autoridad. Cuando tú y yo no reconocemos esa autoridad, vamos a hacer lo que estos hombres hicieron. Empezaron a ofrecer sacrificios sin ser sacerdotes. Quizás empezaron a imponer manos, en el caso de nuestros días. Quizás empiecen a bautizar, a imponer manos, a ofrecer pan y vino, ¿me entienden? Dándose esa autoridad propia. Una autoridad que solo le toca a un sacerdote consagrado, elegido, llamado, apartado. Y nadie se salta, nadie se atribuye esa autoridad, sino que tiene que ser llamado, dice la palabra, por Dios a través de la sucesión apostólica. Por eso en esta tarde, mi Dios, en esta noche yo te pido que nos regales un espíritu de conocimiento, un espíritu de sabiduría, un espíritu de humildad, de reconocer, de aceptar, de comprender tu palabra, que tenemos los líderes, tenemos a los sacerdotes. Ellos son nuestra autoridad puesta por ti. Danos, Señor, esa gracia de poder comprender y aceptar, de poder humillarnos, de poder aceptar cuando ellos dicen sí y cuando dicen no. Danos, Señor, esa humildad de poder reconocer esa autoridad. Porque muchas veces cuando el sacerdote nos niega un favor, nos niega algo que nosotros queremos ir a otra parroquia, porque lo queremos hacer a nuestra manera. Cuando el sacerdote dice no, es no. Él dice si se puede. Danos, Señor, esa gracia de poder reconocer tu autoridad a través de ellos. Danos, Señor, esa humildad de poder aceptar, de poder reconocer quién soy yo, quiénes son ellos. No es cualquier persona. El sacerdote no es cualquier persona.
sacerdote es una persona consagrada, es una persona elegida, apartada, ungida, santificada, para hacer específicos servicios, el cual se necesita de tu autoridad. Gracias, Señor, por en esta noche, por esta palabra que nos has hecho saber que debemos de reconocer la autoridad del sacerdote, que no nos podemos saltar, Señor, porque tú eres un Dios de orden. Hoy en día nuestro máximo líder es el Papa Francisco. Él es. Cuando tú anduviste aquí, Señor, tú fuiste la máxima persona en persona humana, y después de ti fue Pedro, la máxima autoridad en la iglesia, y después de Pedro, el sucesor de Pedro. Pero hoy en día nuestra máxima autoridad es el Papa. Gracias, Señor, por darnos sacerdotes elegidos. Gracias, Señor, por darnos hombres consagrados para que administren los sacramentos, que son medios de salvación y que es para beneficio de nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, mi Dios, por hacernos conciencia de esto, porque nadie se puede atribuir esta autoridad, esta dignidad de ser sacerdote o de hacer lo que un sacerdote debe de hacer, sino que tiene que ser llamado por ti. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, bendito Dios, por amarnos, por darnos la oportunidad, amado Señor, de escuchar tu palabra. Y nos has hecho ver lo importante que son estos siervos para ti, bendito Dios. Que algunos andan lejos de tu presencia, Señor. Pero en esta noche, bendito Dios, estamos agradecidos por ti, bendito Dios, por ellos. Por ello, Padre de la gloria, queremos suplicarte en esta noche, de todo corazón, bendito Dios, que los abraces, que los levantes, bendito Dios, donde quiera que se encuentren, bendito Señor, porque tú sabes, bendito Dios, la necesidad que hay, que pasan, Señor, la angustia, los deseos, Señor. Por ahí en esta noche, bendito Dios, los ponemos en tus benditas manos, Señor, para que los asistas, para que los levantes, que si están pasando por persecución, Señor, que levanten los ojos al cielo, bendito Dios, así como levantaba el Rey David los ojos al cielo, y él clamaba: ¿de dónde vendrá mi auxilio? Y que puedan reconocer y decir: mi auxilio solo viene de ti, bendito Dios. Por ello en esta noche, bendito Dios, en todo el corazón, levanta, Señor, esos suspiros tuyos que han caído. Levanta, Señor, esos suspiros tuyos que andan lejos de tu presencia, Señor.
bendito Señor, de cada uno de ellos. Para que el enemigo, bendito Dios, no tenga parte, Señor. Porque Él es el que viene a asegurar, Señor, el odio de sus años, Señor. Pero en esta noche, bendito Señor, levántalos. Ponemos en tu mano bendita, bendito Dios, empezando por el Papa Francisco, Señor. En esta noche, bendito Dios, clamamos a ti, Señor, para que derrames, Señor, tu gloria, para que derrames, Señor, tu unción sobre ellos, bendito Dios. Señor, que ese hombre, Señor, pueda llevar a puerto seguro, Señor, esa iglesia, Señor. Esta iglesia que tú le has encomendado, bendito Dios. Te pongo, Señor, su pensamiento, Señor. Te pongo, Señor, tus proyectos en tus benditas manos. Oh, bendito Dios, derrama tu Santo Espíritu, Señor, sobre esos ungidos tuyos. Para que los levantes, Señor, y puedan hacer la obra, Señor, que tú les has encomendado. Y que ya, Señor, tu iglesia no esté sentada, Señor, sino que empiece a predicar las verdades eternas, sino que empiece a levantar, animar, a traer la palabra que tanto necesita el pueblo tuyo, Señor. Por ello, amado Señor, envía tu Santo Espíritu. Envía esa unción, bendito Dios, sobre aquellos que lo necesitan, bendito Señor. Pongo en tu bendita mano también a los cardenales, bendito Dios, aquellos que están encargados de pastorear, bendito Señor, los países, bendito Señor, las iglesias de esos países. Por ello, bendito Señor, levántanos, levanta el ánimo de esos hombres tuyos y que puedan resistir, Señor, los ataques, las acechanzas del enemigo, Señor, y que puedan levantar los ojos al cielo con confianza, Señor, de saber que no han sido llamados por cualquier hombre, sino que han sido llamados por ti, amado Señor. Ponemos en tus benditas manos a los obispos, bendito Señor, aquellos que están siendo perseguidos, Señor, por predicar las verdades, por defender la vida, por ponerse en contra del matrimonio del mismo sexo, bendito Dios. Fortalece sus vidas y hazle ver, Señor, que no están solos. Te pido que derrames tu unción en esta noche sobre ellos, cada uno de ellos, bendito Dios. Y que vengas a romper toda cadena de pecado, Señor, que los tenga allí atados. Que vengas a romper toda cadena de pecado, bendito Dios, que en estos momentos no los dejas ser libres y que condicionan tu palabra, Señor, para predicarla. Señor, aquellos sacerdotes que están siendo rechazados por su misma comunidad, aquellos que hablan, Señor, de tus siervos, porque hay muchos de ellos, bendito Dios, que ya no hayan que hacer, porque su misma comunidad, bendito Dios, están siendo rechazados. Yo por ello te pido que en esta noche derrames esa unción, Señor, para que ellos se sientan fortalecidos, para que se sientan amados, para que se sientan, Señor, con fuerza de saber que no están solos en este caminar y que entiendan que no lo ha elegido el mundo, Señor, que eres tú el que los ha elegido. Por ello, Señor, como grupo clamamos a ti para que fortalezcas. Por ello, Señor, levántanos donde quieras que se encuentren. Levanta, Señor, al que está caído. Afirme de ellos, Señor, aquellos pensamientos, aquellas tentaciones, Señor, de la carne que puedan llegar. Por ello,
Señor, como personas, Señor. Venimos aquí ante tu presencia también, Señor, porque reconocemos, bendito Señor, porque reconocemos, amado Señor, que sabemos que en esta hora nuestro corazón se siente triste. Porque de una u otra manera nosotros también hemos hablado mal de ellos, bendito Dios. Sin saber, Señor, que son tus ungidos, sin saber que son tus hijos, bendito Dios. Por ello, amado Señor, en esta noche clamamos de lo más profundo de nuestro corazón, porque sabemos, Señor, en vez de doblar rodillas, porque sabemos que en vez de levantar los ojos hacia ti para suplicar la misericordia sobre ellos, Señor, muchas veces lo que hemos hecho, Señor, es apuntarles con nuestro dedo, criticarlos. Criticarlos, Señor, porque eso es lo más fácil. Decir son pecadores. Decir no saben hacer el trabajo. Decir no saben. Pero cuando tú estás con ellos, bendito Dios, si en algún momento de tu vida ha pasado por tu mente, por tu corazón, señalar, hablar mal de Él, en esta noche, pídele perdón al Señor. Porque dice el Señor que cuando señalamos a uno de ellos, no lo estamos señalando a ellos, sino que estamos señalando al mismo Señor. Porque le estamos diciendo, Señor, eso que tú has ungido no sirve. Le están diciendo al Señor, Señor, yo soy mejor que ellos. El momento que clames esa misericordia para ti, para tu vida. Por si has hablado mal de un hijo de Dios, hoy dile, Señor, aquí está mi corazón, perdóname. Perdóname, Señor, porque he hablado mal. Porque he seguido la corriente del mundo que me dice que ellos son pecadores, que ellos son violentos. Aleluya. ¿Cuándo eres tú, Señor, el que los ha elegido? Pero muchas veces, Señor, yo he tomado el lugar tuyo, Señor, y me he puesto a juzgarlos. Pero en esta noche yo te pido que te pongas en pie. Y levantes las manos al cielo y de lo más profundo del corazón del Señor empieces a clamar a ese Dios maravilloso. Para que nos dé sacerdotes santos, para que nos dé sacerdotes conforme al corazón del Señor. Por eso levanta las manos y dile, Padre, aquí estamos como grupo, aquí estoy con mi familia clamándote esa misericordia, Señor. Porque tal vez lo que he hecho yo es hablar mal de ellos, pero no he sido capaz de clamarte a ti por ellos, bendito Señor. Por ello en esta noche, papito lindo, clamamos a ti también. Para que